El comentario, un espacio dirigido y realizado por Agustín Sancho Cubero, presenta. El mundo de las casas encantadas ha fascinado a la humanidad desde hace siglos porque une dos de los elementos más poderosos de la imaginación humana, el hogar y el miedo. La casa, en teoría, es el lugar donde uno se refugia del peligro exterior, donde duerme, come, recuerda y construye su vida. Pero cuando ese espacio íntimo se transforma en escenario de fenómenos extraños, ruidos imposibles, sombras furtivas o presencias inquietantes, el horror adquiere una fuerza especial. No hay nada más perturbador que sentir que aquello que debía protegernos se convierte en una trampa silenciosa, en un territorio hostil donde lo desconocido parece respirar detrás de cada puerta cerrada. A lo largo del tiempo, casi todas las culturas han desarrollado relatos sobre viviendas malditas, mansiones marcadas por tragedias, castillos donde resuenan pasos invisibles y habitaciones donde el ambiente parece cargado de una presencia que nadie logra explicar. Estas historias no nacen solo del deseo de asustar, sino también de la necesidad de dar sentido a lo inexplicable. Cuando en una casa han ocurrido muertes violentas, traiciones, suicidios, enfermedades o desgracias repetidas, la mente humana tiende a pensar que algo queda impregnado en las paredes, como si el sufrimiento no desapareciera del todo y se adhiriera al lugar, esperando manifestarse de nuevo ante cualquier visitante sensible. El concepto de casa encantada no se limita únicamente a la aparición de fantasmas en sentido clásico. Muchas veces se habla de una casa encantada cuando en ella se producen sensaciones opresivas, cambios bruscos de temperatura, olores sin origen aparente, movimientos de objetos, sonidos nocturnos o alteraciones emocionales en quienes viven allí. Hay personas que aseguran haber escuchado susurros en habitaciones vacías, haber sentido que alguien se sienta en su cama en plena madrugada, o haber visto puertas abrirse solas una y otra vez. En otros casos, se habla de figuras oscuras que cruzan los pasillos, de niños invisibles que ríen en rincones vacíos o de retratos cuyos ojos parecen seguir al observador. Una de las razones por las que las casas encantadas producen tanto impacto es porque no suelen presentarse como escenarios grandiosos y lejanos, sino como lugares cotidianos. No siempre se trata de castillos medievales envueltos en niebla. A veces son pisos corrientes, viviendas humildes, chalets familiares o viejas casas de pueblo. Eso las hace más inquietantes, porque sugieren que lo sobrenatural no pertenece únicamente al pasado remoto o a espacios extraordinarios, sino que puede infiltrarse en cualquier rincón de la vida diaria. El terror se vuelve más cercano cuando la amenaza está junto a la cocina, en la escalera de madera o detrás de una puerta del dormitorio. Muchos investigadores de lo paranormal han intentado clasificar los fenómenos que se asocian a las casas encantadas. Algunos hablan de apariciones conscientes, es decir, entidades que parecen interactuar con los vivos. Otros prefieren la idea de impresiones residuales, como si ciertos acontecimientos traumáticos quedaran grabados en el espacio y se repitieran una y otra vez, igual que una especie de eco. También están quienes creen en la actividad poltergeist, caracterizada por golpes, desplazamientos de objetos o pequeños actos violentos que, en ocasiones, se relacionan con estados emocionales intensos de los habitantes. Aunque no exista consenso, lo cierto es que este tipo de relatos ha alimentado durante décadas la literatura, el cine, la radio y la tradición oral. Existen casas encantadas que se hicieron célebres por la acumulación de testimonios. Algunas atraen a curiosos, periodistas, médiums y cazadores de fantasmas. Otras permanecen casi olvidadas, pero siguen siendo temidas por los vecinos, que prefieren no acercarse a ellas cuando cae la noche. En muchos pueblos todavía se habla de viviendas donde nadie dura demasiado tiempo, donde los nuevos propietarios terminan marchándose sin explicar con claridad lo ocurrido. En ocasiones el motivo se atribuye a simples supersticiones, pero otras veces quienes abandonan esos lugares lo hacen con auténtico pánico, convencidos de que allí sucede algo que no encaja con la lógica habitual.
También es importante entender que las casas encantadas son, en gran medida, un reflejo de nuestros temores más profundos. El miedo a la muerte, a la memoria, al aislamiento, a la culpa y al paso del tiempo se concentra en estos relatos de forma intensa. Una casa vieja ya contiene por sí sola algo inquietante. Cruje, envejece, acumula polvo, conserva objetos de personas que ya no están. Es como si guardara secretos. Por eso, cuando el imaginario colectivo asocia esas señales naturales con la presencia de algo sobrenatural, el resultado es una mezcla de fascinación y espanto. El edificio deja de ser una construcción para convertirse en un personaje más, cargado de historia, de intención y hasta de una cierta vida oscura. El cine y la literatura han contribuido enormemente a convertir las casas encantadas en uno de los símbolos universales del terror. Desde mansiones victorianas hasta hoteles aislados y caserones perdidos en el campo, la ficción ha explotado este recurso porque funciona de manera casi infalible. La casa encantada es un laberinto emocional. Tiene pasillos, sótanos, buhardillas, espejos, ventanas, escaleras y puertas cerradas. Elementos perfectos para activar la imaginación. Cada rincón puede ocultar algo terrible. Cada sonido puede ser una advertencia. Y lo más importante, el protagonista suele estar atrapado dentro, forzado a convivir con el misterio en vez de enfrentarlo una sola vez. Sin embargo, más allá del espectáculo, el tema de las casas encantadas también toca aspectos psicológicos muy profundos. Hay investigadores escépticos que explican muchos fenómenos por causas naturales: corrientes de aire, tuberías antiguas, problemas eléctricos, hongos que afectan al estado mental, sugestión colectiva, trastornos del sueño o incluso fraudes deliberados. Estas explicaciones tienen peso y en numerosos casos han desmontado historias aparentemente inexplicables. Pero lo interesante es que, incluso cuando una casa no está realmente encantada, el miedo que genera puede ser absolutamente real. La sugestión transforma los sonidos normales en amenazas y convierte una simple sombra en la prueba de una presencia maligna. La mente humana juega un papel decisivo en este fenómeno. Cuando alguien entra en una casa con fama siniestra, ya lleva consigo una expectativa de terror. Esa predisposición hace que interprete cualquier detalle ambiguo como una confirmación de la leyenda. Un golpe en una ventana deja de ser el viento y pasa a ser un aviso del más allá. Un escalofrío se convierte en energía extraña. Un ruido en las cañerías parece una voz lejana. Por eso el mito de las casas encantadas se alimenta tan bien de testimonios. Cuanto más se cuenta una historia, más personas parecen encontrar pruebas de que era cierta desde el principio. Aún así, reducir todas las casas encantadas a simples errores de percepción sería ignorar la fuerza cultural y simbólica que poseen. Estas casas son escenarios donde se mezclan la historia, la tragedia y la imaginación. Muchas veces están vinculadas a crímenes, guerras, ruinas familiares, herencias malditas o desapariciones. En otras palabras, concentran la idea de que los lugares conservan memoria. Esa noción, aunque no sea científica, tiene una enorme potencia narrativa y emocional. Nos cuesta creer que el sufrimiento desaparezca sin dejar huella. Pensamos que algo queda. Y las casas encantadas representan precisamente esa permanencia inquietante del pasado. En el ámbito rural, las historias de casas encantadas suelen transmitirse de generación en generación. Los mayores señalan una ventana concreta y dicen que allí se aparece una mujer vestida de negro. Otros recuerdan una casa donde se oían cadenas, lamentos o campanas invisibles. Con el tiempo, estas narraciones se convierten en parte de la identidad del lugar. No importa tanto si alguien logra demostrar la veracidad de cada detalle. Lo esencial es que la casa pasa a formar parte del mapa emocional de la comunidad. Es un punto de referencia del miedo, de la curiosidad y del respeto hacia lo desconocido. En el mundo moderno, lejos de desaparecer, el fenómeno ha encontrado nuevas formas de expandirse.
Programas de televisión, podcasts, canales de internet y documentales han multiplicado el interés por los enclaves supuestamente encantados. Se utilizan cámaras térmicas, grabadoras de sonido, sensores de movimiento y otros dispositivos con la esperanza de obtener pruebas. Algunas investigaciones terminan en decepción, otras en interpretaciones dudosas, y unas pocas alimentan aún más el misterio. Lo fascinante es que, incluso en plena era tecnológica, el ser humano sigue sintiéndose profundamente atraído por la posibilidad de que existan lugares donde la razón no bastaría para explicarlo todo. El atractivo de las casas encantadas se debe también a que simbolizan una frontera. Son lugares donde parece romperse la separación entre vivos y muertos, entre pasado y presente, entre lo racional y lo inexplicable. Entrar en una de ellas es, en cierto modo, entrar en un espacio donde las normas habituales dejan de funcionar. Esa ruptura produce miedo, pero también una poderosa atracción. Muchas personas no quieren vivir en una casa encantada, pero sí desean visitarla, escuchar su historia o imaginar qué sentirían al pasar una noche allí. El ser humano teme lo desconocido, pero al mismo tiempo no puede apartar la mirada de ello. En última instancia, el mundo de las casas encantadas dice tanto sobre nosotros como sobre los lugares que tememos. Revela nuestra obsesión por la muerte, por los secretos enterrados y por la idea de que el pasado nunca desaparece del todo. Una casa encantada no es solo un edificio con supuestos fantasmas. Es un símbolo de la memoria que se resiste a morir, de la culpa que regresa, del dolor que no encuentra descanso y de la imaginación humana convertida en arquitectura del miedo. Quizá por eso estas historias siguen vivas siglo tras siglo, porque en el fondo todos entendemos que hay casas que guardan silencio, y hay silencios que resultan mucho más aterradores que cualquier grito. Contenido creado por Agustín Sancho Cubero para su canal El Comentario, disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Suscríbete y apoya para seguir creando contenidos. Muchas gracias.